Ok, vamos a grabar ahora el video número 2. Este video vamos a ver lo que será el contenido didáctico. Así que voy a darle a compartir. Aquí tenemos lo que sería el documento que está disponible, como les decía, en su portal, en la plataforma. Lo podemos, desde ahí mismo es que lo estoy trabajando incluso, porque lo subí ahí con fines de que ustedes también lo puedan buscar y utilizar. Este es el módulo número 5, estructura de datos y algoritmos. Vamos a ver un poco de definición. Este módulo, le puedo asegurar que lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar, ¿verdad? De manejar más amplio lo que es el algoritmo pseudocódigo y también los diagramas de flujo. Obviamente que tenemos que también desarrollar los contenidos que tenemos aquí. Aquí tenemos lo que es una estructura de datos. A nivel de definición dice aquí que una estructura de datos es una colección de datos que pueden ser caracterizados por su organización y las operaciones que se definen de ella. Las estructuras de datos son muy importantes en los sistemas de computadora. Los tipos de datos más frecuentes son los estándar, que son simples, y la estructura compuestos. Le invito a que lean esto para que se edifiquen, ¿verdad? La estructura de datos estándar o simple, también aquí vemos que son tipos de datos simples o primitivos, que significan que no están compuestos de otras estructuras de datos. La más frecuente y utilizado por casi todos los lenguajes son los enteros, los reales y los caracteres, siendo los tipos lógicos, subrango y enumerativos, propio de lenguajes estructurados como Pascal. Los tipos de datos simples pueden ser organizados en diferentes estructuras de datos como la estadística y las dinámicas, estáticas y dinámicas, perdón. Como pueden ver, la estructura de datos tiene que ver como el tipo de información que se maneja dentro de lo que sería una base de datos. La estructura de datos es como cuando usted define un tipo de información de acuerdo a, a lo que usted va a almacenar en ella, en las variables o en la constante. Usted recuerda que cuando declaramos una variable, usted tiene que establecer qué tipo de datos va a utilizar esa variable. De eso se trata esto. Una variable, usted cuando la define tiene que establecer qué tipo de información usted pretende guardar ahí. Porque si usted en una estructura de datos usted no define eso, cuando necesite utilizar los datos más adelante dentro de la base de datos o en los programas objetos, que son los que son manejadores de la base de datos, suele tener muchos problemas cuando no están definidos adecuadamente. Nosotros vamos a tener una materia que se llama base de datos, que creo que es la que sigue después de esta. Le voy a pedir desde ya, por favor, que lo que puedan, de hecho no sé cómo lo haré porque yo le voy a poner el enlace en la misma eh, página de Cyberclass, donde ustedes van a poder descargar, el SQL, en este caso el 2019, que es el que vamos a utilizar, por un asunto de que todavía tenemos la opción de usarlo de manera libre. Pero le puedo dar los enlaces vía WhatsApp para que en la medida de lo posible vayan descargando e instalando SQL Server 2019. ¿Por qué le pediría yo esto? Porque esa es la estructura de datos que vamos a utilizar de SQL. Yo doy clase tratando de apegarme a lo real. No di que nada más de teoría y que investiguen y que no. Yo quiero que ustedes aprendan a trabajar base de datos. Así que vamos a instalar vamos a instalar SQL Server para poder aprender a cómo yo creo una base de datos, cómo yo creo una tabla, cómo yo creo consulta, cómo creo reporte y todo lo que tenga que ver con la estructura de base de datos. Así que le voy a pasar vía del grupo un enlace que le va a servir para descargar SQL Server 2019, ¿de acuerdo? También le voy a pasar un video vía, obviamente, un enlace
porque el video es muy grande. Le voy a pasar un enlace de cómo se instala el programa y cómo se configura en su equipo. Obviamente, les digo de antemano, todos deben de instalarlo en un equipo con Windows 10 y mínimo 8 GB de RAM. Repito, son los requisitos mínimos que entiendo yo que deben de tener usted en su computadora. Una computadora con Windows 10 o puede ser Windows 11, por supuesto, mejor todavía. Pero sí tiene que tener una memoria RAM mínimo de 8 GB para entonces ustedes poder instalar el SQL Server. La versión que vamos a instalar es la de 2019. Así que espero que todos tengan computadora. Yo sé que muchos de ustedes han tenido dificultades por alguna razón con el tema de las computadoras, pero ustedes saben que el que hace estos cursos, me imagino que eso se lo ponen como parte de los requisitos, debe de tener una computadora. Si usted no tiene una computadora, vaya buscando un amigo, un vecino, un familiar, alguien que tenga computadora que pudiera permitirle a usted utilizarla para poder llevar a cabo el curso. Porque de no ser así, le puedo asegurar que el curso usted no lo estaría aprovechando como se debe. Así que de antemano le invito a aquellas personas que no tengan computadora que traten de hacerse de una computadora. ¿Se entendió eso? Si alguien tiene duda sobre ese tema, por favor, busque la forma. Si usted tiene cómo comprar una, mejor todavía. Oiga, ellos hay muchas computadoras usadas, refurbished, que con 15, con 18, con 2, con de 14 a 15 mil pesos en adelante ya usted consigue una computadora regular. No le voy a decir que una última generación ni nada de eso, pero una computadora regular, una i5 de octava o séptima generación, pudiera ser, con 8 GB de RAM y 256 de disco. Eso es lo estándar. Con eso usted lo consigue en el mercado, incluso lacto. Si usted prefiere una PC de escritorio, también lo puede hacer, pero con esas condiciones. Bien, ok, vamos a continuar aquí en lo que es la definición. La estructura de datos estática dice que son aquellas en las que el tamaño ocupado en la memoria se define antes de que el programa se ejecute y no puede modificarse dicho tamaño durante la ejecución del programa. Esa viene siendo algo como las variables, como las constantes, ¿ves? Estática en estructura de datos, parecido a una constante, que usted no puede cambiar su tamaño. Cuando digo que no puede cambiar su tamaño es, por ejemplo, cuando usted define un dato, supongamos usted define el campo nombre. El campo nombre es de texto, pero también tiene un tamaño. Usted define, vamos a suponer que tiene 20 caracteres. 20 caracteres es que usted va a tener un nombre que máximo, esa es su capacidad de 20. ¿Qué resulta? Si por alguna razón usted tiene que almacenar un valor que tiene más de 20, ¿qué va a pasar? Su base de datos no va a leer lo que pase de 20. Si usted guarda un documento, un texto que sea largo, que tenga más de 20 caracteres, lamentablemente, no lo va a poder almacenar. ¿Entiende? Entonces usted tiene que definir el tipo de datos, pero también su tamaño para saber qué tipo de información puede guardarse en esa variable. Hay archivos, hay imágenes, hay texto, hay valores numéricos y todo ello tiene características diferentes según el tipo de información que usted va a guardar y los valores de esa información. Así que esa parte la vamos a ver más adelante en el documento que le voy a mostrar. Que por favor le invito a que lo lean, lo descarguen y lo lean. La estructura de datos dinámica no tiene las limitaciones, las restricciones en el tamaño de memoria ocupada, que son propias de la estructura estática. Mediante el uso de este tipo de datos específicos, denominados punteros, es posible construir estructuras de datos dinámicas que son soportadas por la mayoría de los lenguajes que ofrecen soluciones eficaces y efectivas en la solución de problemas complejos. Eso es cuando usted necesita obtener valores que usted no conoce cuál es su dimensión. Los tipos de datos compuestos están construidos basados en tipos de datos primitivos.
El ejemplo más representativo es la cadena, el string o caracteres. Los arrays o arreglos. Nosotros vamos a trabajar bastante con eso. Lo vamos a hacer en estructura de código. Un array o arreglo en español viene siendo como una matriz o un vector, que viene siendo un conjunto finito y ordenado de elementos homogéneos. La propiedad ordenada significa que el elemento primero, segundo, tercero, etcétera, o enésimo del array pueden ser identificados a través de un índice. Eso lo vamos a ver más adelante. Ustedes verán cuando estemos trabajando con PCI haciendo array. Continuamos. Los elementos de un array son homogéneos, es decir, del mismo tipo de datos que ya se ha definido dentro del arreglo. Un array puede estar compuesto de todos sus elementos de tipo cadena o otro puede tener sus datos o elementos de tipo entero, según el tipo de datos que se manejen dentro de su componente, ¿verdad? Aquí tenemos como un ejemplo de cómo se ve lo que es una cadena de caracteres dentro de un array. Como pueden ver, eso que representa ese cuadro viene siendo como una tabla. Ustedes ven la tabla donde tiene el elemento 0, que es la primera posición dentro del array. En vez de leerlo como 1, que obviamente nosotros coincidimos de que 1 es el primero, en el array no es así. El elemento 0 siempre es la primera posición y así sucesivamente. Cuando definimos los datos, los arrays van a ocupar una posición según la cantidad de columnas o cantidad de campos que tenga. Y eso nos va a permitir a nosotros, cuando hagamos un código, saber cuál es el elemento que queremos utilizar dentro del array o dentro de una cadena de datos a través de su índice. A través de su índice y la posición que ocupa. Ya eso lo veremos en programación. ¿Alguna pregunta hasta este elemento, hasta este punto, jóvenes? Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Vamos a ver. Esta clase la voy a grabar hasta este punto